seguir adelante. Así que el jueves, el sábado 23, tengan en cuenta eso, para que así pues lo apunte en su agenda y no se le pase. Amén. Así que póngase de pie, los niños van a pasar por ahí a su lugar. ¿Qué falta? Sí, disculpe. Esta es otra cosa importante. No le hace, póngase de pie, no le hace, y muévase un poquito porque se quita el frío, hay como que algo así, si tiene frío. El 29, hermanos, el 29, o sea, de este jueves que viene servicio de niños, mire bien, este jueves que viene servicio de niños, el otro jueves no hay servicio, sino el viernes va a ser velada, ¿ok? ¿Cuál es el propósito? Buscar de Dios, ese es el propósito. El domingo es el día de Halloween y la idea es venir a orar, hermanos, a interceder, a seguir clamando, hermanos, porque ese día verdaderamente se mueven mucho en el área de las tinieblas, lo que viene siendo el domingo y todos esos días festivos. Así que es importante, hermanos, orar. Hay mucho porque eso. Ese día, viernes 29, va a ser, digamos, vamos a adorar más a Dios y luego a dar un consejo y luego a orar, adorar, predicar y orar. Vamos a hacer como unos 3 pequeños servicios. No vamos a terminar muy noche, pero la idea es ser bendecidos. Amén. Entonces tengan en cuenta eso. De este jueves que viene al otro no hay servicio, sino va a ser el viernes. Ahí vamos a estar anunciando, ¿ok? Entonces, ¿ya estamos? Ok, bueno, entonces está bien. Dios les bendiga a todos. Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de Éxodo, y ahí vamos a continuar. Me han dado un poquito medio medio de la garganta mal, usted sabe, el tiempo ha cambiado, el frío se viene. Hay varios hermanos por ahí que están así. Nuestro hermano Gabriel también decía anda, pues no viene. Nuestro hermano Fernando también ha andado así. Estamos orando por ellos. Nuestro hermano Alfredo también parece que pasó por una pequeña operación hasta aquí. Y ahí, pues así son los tiempos. El frío se viene y el cuerpo lo resiente. Por eso es importante seguir alimentándonos bien, fortaleciendo nuestro sistema. Ella sabe qué es lo que ayuda, qué le ayuda para poder así pues vencer, hermanos, esta clase de bacterias o virus que vienen a nuestra vida. Éxodo capítulo 5, ahí vamos a estar leyendo, ahí donde estamos. Y de ahí, hermanos, en este día vamos a concluir, esta es la número 7 sobre lo que es obstáculos o retos que tenemos para poder salir de Egipto. Éxodo capítulo 5, del 1 al 2. ¿Ahí estamos? Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Lo dejó ir hasta que conoció quién era Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más te damos en este precioso, Señor, en este hermoso domingo que estamos aquí en tu casa. Gracias te doy, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en tu casa, que han venido a orarte, a alabarte, Señor, a bendecir tu nombre, que han venido, Señor, para escuchar tu palabra, para poder, Señor, adorarte, Señor, como tu palabra dice, juntos, mi Dios, como un cuerpo, como una iglesia. Yo te pido, mi Dios, que tu palabra pueda, mi Dios, ser de bendición para todos aquellos que la van a escuchar, Señor, en este lugar. Y también, Señor, a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, añade bendición, Señor, siempre. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, siéntese un ratito. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bien, hermanos, este es el número 7. Y ya que pues, es número perfecto, dice, voy a concluirlo. El propósito, hermanos, de todo esto que he estado trayendo, ojalá y que usted haya entendido, es que nos demos cuenta de que el enemigo es muy astuto y que siempre va a usar las armas que él tiene, las artimañas que él tiene, para poder enfriar una iglesia, desanimar una iglesia, a usted como creyente, pero
a través de todo lo que estamos viendo, también estamos mirando de que el Dios que tenemos siempre tiene un propósito bueno para todas las cosas que nos acontecen. Ya miramos demasiado, hermanos. Si usted quiere después mirar todo, bueno, pues ahí lo va a mirar, ahí va a estar todo apuntado en Facebook. Hemos dicho que la liberación de Israel, de Egipto, es un ejemplo, o tipifica mucho, por supuesto. Así como el faraón representa al diablo, también el cristiano tiene que saber escapar de lo que este mundo ofrece. Quizás usted diga, bueno, en este mundo no todo es malo. Claro que no todo es malo, muchas cosas buenas. Hay que trabajar, hay que salir por ahí, hay que hacer algunas actividades. Todo está bien, muchas cosas son buenas. Pero lo importante es que todas esas cosas no nos aparten de buscar de Dios. Ese es el propósito. Recuerde que el faraón, Dios lo estuvo usando, y en ese tiempo que Dios endurecía el corazón del faraón, era para probar a Israel si de veras quería ser libre. No era para probar tanto a Egipto, porque Egipto no lo conocía. Era para probar a la nación de Israel si de veras quería ser libre, si de veras quería salir de la esclavitud de Egipto e ir a celebrar esa fiesta o adorar a Dios. Y tenía que ser probado, por supuesto. Y claro que se desanimaron cuando el faraón les oprimió, cuando el faraón les aumentó la carga, cuando el faraón no quería dejar que su familia fuera. Es lo que miramos la otra vez, cuando el faraón, poco a poco, Dios fue ablandando o fue cambiando el corazón del faraón. Así es como Dios quiso hacerlo y así es como Dios se reveló a ellos. Recuerde que así como Moisés es el líder que Dios usó para sacar a Israel, también nuestro Señor Jesucristo es nuestro guía, o el Espíritu Santo, para seguirnos sacando de este mundo y poder entender qué es lo que Dios tiene para nosotros, cómo podemos seguir avanzando en este desierto. Un pequeño repaso, hermanos, del pasado. El pasado mencionábamos de que el faraón no quiso que salieran con los animales, con las vacas, las ovejas, patos, gallinas y todo lo que tuvieran. Y decíamos que el propósito del enemigo o del faraón era que no hicieran sacrificios, porque Dios, el faraón o el enemigo sabía que a través de los sacrificios es que Dios se agrada del pueblo. Entonces se necesitaban los animales para hacer sacrificios por el desierto, y el faraón quería evitar eso. Recuerde que, y por eso es que dice aquí, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellos. Ahora ya mencionamos en la prédica pasada de que los sacrificios de nosotros tienen que ser fruto de labios que confiesan su nombre, tiene que ser adoración a Dios, alabanza a Dios. El cuerpo entero tenemos que presentarlo como un sacrificio a Dios. Y por supuesto nuestras ofrendas o nuestros diezmos también son los que hablan por nosotros. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. A través de su esfuerzo, de su trabajo, usted gana ese dinero que Dios le da, que Dios le bendice, y usted da ese sacrificio a Dios. Y lo que tenemos que pensar nosotros es eso. También la ofrenda o los diezmos que damos son sacrificios a Dios y tienen que ser agradables a Dios. ¿Dice amén? Entonces, eso es lo que viene siendo. El enemigo no va a querer que toda esta clase de sacrificios que agraden a Dios. Él va a querer evitar que usted se reúna, que usted ofrende, que usted le dé a Dios, porque esos son sacrificios. Y verdaderamente son sacrificios, porque a veces no es fácil, por supuesto, ganarse ese dinero que uno se gana o que Dios te da. Pero recuerde, Dios es el que nos da todo, ¿verdad que sí? Gracias a Dios que nos pide nomás muy poquito. Así de que eso es un sacrificio. Si para algunos es un sacrificio, bueno, así téngalo en cuenta. Es un sacrificio y hay que hacerlo de corazón, porque eso agrada a Dios. Y aún después de muerto, eso va a hablar de nosotros, que fuimos buenos ofrendadores, que fuimos buenos diezmadores, y eso va a bendecir a nuestras generaciones, a nuestros hijos, porque la ofrenda, por supuesto, habla
por nosotros delante de Dios, y eso sería otra enseñanza. Entonces, eso miramos la vez pasada. Vamos a mencionar ahora de esto. Cuando el enemigo nos ve libres, va a querer volver a esclavizarnos. Qué bonito fuera, qué hermoso fuera que una vez que Jesucristo nos llamó y que tuvo misericordia de nosotros y que se reveló a nuestra vida y que logramos o que nos rescató de las manos del enemigo, qué bonito fuera que ya el diablo dijera: bueno, pues un alma más que pierdo, ya estuvo, la perdí y se acabó, ya no le puedo hacer nada, ya no le puedo hacer la guerra, ya no puedo entrar en su territorio, ya no puedo desanimarlo, ya no puedo hacer que caiga, ya no puedo meterme con él. Qué bonito que si fuera, cuando venimos a Cristo, ya todo fuera puras rosas y nada de espinas, pero no es así. El enemigo va a querer seguir haciéndote la guerra, no va a querer que tú salgas de Egipto, no va a querer que te vayas por el desierto, camino de 3 días, no va a querer que presentes sacrificios a Dios, y claro, no va a querer que entres a la tierra prometida. Eso siguió siendo un reto para Israel. Recuerda, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel, por eso quedaron muchos postrados en el desierto. Ale predicaba el jueves de cómo una de las cosas que tenemos que entender es la religiosidad, o ser muy religiosos. Y esa es una tendencia que nosotros, los que estuvimos metidos en la religión, eso es algo que salimos de la religión, pero a veces todavía muchas cosas religiosas no las soltamos, todavía están con nosotros y nos las traemos y queremos seguirlas aplicando, cuando ya a veces eso es puro religiosismo. Y bueno, tenemos que entender eso. Fuimos libres de Egipto para servir a Dios de una manera como José nos lo dice. Así de que hay que tener mucho en cuenta de esto. El enemigo no va a querer soltarnos, ¿ok? ¿Verdad que sí entendemos esto? No nos va a querer soltar muy fácil. Él va a tener que seguir, o Dios lo va a seguir usando. Mire bien, en el capítulo 11, allí viene la muerte de los primogénitos. Estamos leyendo del capítulo 4 hasta el capítulo 12, 13, que es donde concluye todo esto. En el capítulo 11, Dios anuncia la muerte de los primogénitos. Esta muerte de los primogénitos es se puede decir, fue la copa, o fue lo último que Faraón aguantó, o fue lo que Dios hasta ahí lo permitió, para que entonces él llamara una vez más a Aarón y a Moisés y dejara ir libre a Israel. Tuvo que el Faraón pasar por todo esto. Si usted lee los capítulos, si estudia todo esto, hay unos capítulos donde estamos ahorita ya en el capítulo 12, capítulo 11, capítulo 14, sigue. Ahí menciona cómo es que el Faraón, cuando pasó todo esto, durante el día, Dios les ordena que hagan la Pascua. Y en la noche, a la medianoche, es que comienza la muerte de todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Y hubo un clamor en todo Egipto. Dice aquí en el versículo 29: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta todos. Y esa misma noche, mire bien cómo el Faraón ahí, hace cuenta que luego entendió. El versículo 30 dice: y se levantó aquella noche el Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo, esa misma noche, lo quiero decir, esa misma noche, hizo mandar traer a Moisés y Aarón, antes de que amaneciera, estas palabras. Y dice que Egipto, haz de cuenta que les decían a todo Israel: órale, les ayudaron a que se fueran, porque ahora sí, eso causó, por supuesto,
que ellos entendieran. Pero lo más hermoso de todo esto es de que, mire bien, ahí en el capítulo, esto es el capítulo 11, y en el capítulo 12, ahí Dios manda, o va Moisés y Aarón una noche y le dice: salid en medio de mí, de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como ustedes dijeron. En otras palabras, yo pensaba que nomás mis chicharrones tronaban aquí, pero no es así. Se va a hacer como ustedes o como Dios les dijo a ustedes. Y eso es algo, iglesia, bien importante. Las cosas se van a hacer como Dios dice, ¿verdad que sí? Se deben de hacer como Dios dice, y se van a hacer como Dios dice. No hay nada que añadirle a la palabra, ni que inventarle, ni hay nuevas revelaciones, ni hay otras enseñanzas nuevas. Es la palabra de Dios y se va a cumplir lo que Él dice. No lo que nosotros decimos, no lo que nosotros queramos, se va a hacer como Él dice. Y eso es algo hermoso que tenemos que entender. Mira lo que Él dice: tomen también las ovejas y vuestras vacas como ustedes dijeron. Otra vez, o sea, como Dios les dijo. Y esto es un pleito entre el ser humano, la creación de Dios, y Dios, por decir así, en que el ser humano quiere hacer su voluntad. El ser humano quiere hacer lo que él piensa, lo que él dice. El ser humano, por naturaleza, su yo va en contra de lo que Dios dice. Por esa razón es que el texto que leía el jueves, Gálatas 2:20, ese es un texto, digamos, que todos los cristianos tienen que saber de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, no en el pecado, en esta carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo por fe, por aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. So, la idea es que nosotros estamos crucificados con Cristo. El yo, el viejo hombre, quedó crucificado, para así no hacer nosotros lo que nosotros queremos, porque eso es un pleito acérrimo, se puede decir. El yo siempre quiere hacer lo que él quiere, y lo que se va a hacer es la voluntad de Dios. Y eso, claro, por eso es que se ocupa mucho humillarse delante de Dios siempre. Dios tuvo que humillar al faraón para que de esta manera él entendiera. Y es lo mismo. Dios a veces tiene que humillarnos, o tiene que llevarnos a veces a un nivel, a una vida en la que aprendamos totalmente a depender de Dios. En el capítulo 12, mire bien esto. En el capítulo 12, recuerde, todavía no salen de Egipto. Dios les ordena que hagan la Pascua, que sacrifiquen un cordero, que se lo coman, y luego con la sangre del cordero que agarraran ahí hojas y pusieran en los dinteles de las puertas de los egipcios. Ellos estaban celebrando, o Dios les estaba, ellos claro no entendían esto, Dios les estaba anunciando lo que iba a venir. La Pascua fue una celebración, de ahí se instituyó, fue una celebración de cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, o los iba a sacar. Aunque todavía no salían, ellos ya estaban celebrando su liberación. Todavía no venía la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, pero ellos ya estaban celebrando su liberación. Ellos ya estaban haciendo el sacrificio, que eso quería decir, poniendo esa sangre en los dinteles, porque sabían, o lo que Dios le dijo a Moisés: si el ángel de la muerte va a pasar en la noche y si mira esa sangre en los dinteles, en las puertas, no va a entrar a esa casa. Por eso es bien importante, iglesia, entender el poder que tiene la sangre del Cordero, el poder que tiene, el significado que tiene la sangre de Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que aplicarnos esa sangre diariamente en nuestra vida, porque esa sangre es la que nos cubre. Decíamos otra vez, no nomás nos cubre para que Dios no mire nuestro pecado, y para que cuando venga el ángel de la muerte, o para cuando venga lo que viene siendo o lo
lo que es la muerte por causa del pecado, Dios ya no mire muerte en nosotros. No nomás cubre la sangre de Jesucristo el pecado de nosotros, sino que lo quita totalmente de la presencia de Dios. Por eso es importante, cuando usted recibe a Jesucristo, usted lo que está aceptando es aceptando también ese sacrificio, esa sangre, porque sin derramamiento de sangre no hubiera perdón de pecados. Entonces, siempre mírese así, apliquémonos siempre la sangre de Jesucristo en nuestra vida. Porque de esta manera Dios nos va a mirar limpios, nos va a mirar perdonados, y el ángel de la muerte no va a pasar en ese hogar, en esa casa, en esa vida. Y cuando digo el ángel de la muerte, me refiero a que usted no va a ver muerte. Algo que de primero que viene uno a Cristo no entiende uno. Recuerdo que primero con el hermano que me hablaba me decía y que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna y no verá muerte, o ha pasado de muerte a vida, va a tener vida eterna y todo eso. Y uno pues, ¿cómo si la gente se va a morir? La gente se tiene que estar muriendo. ¿Cómo va a tener vida eterna? Son palabras que uno en lo carnal, en lo natural no lo entiende uno. Pero lo que estamos diciendo aquí es que esa liberación o esa sangre, el sacrificio de Cristo, nos dio vida eterna. Quiere decir que nosotros no, la iglesia de Jesucristo no va a morir. Y morir quiere decir estar separado de Dios eternamente. Eso es la muerte. Primero la muerte, segunda. Estar separado de Dios, eso es estar muerto. Y eso no quiere decir que porque está separado de Dios, el ser humano que va al infierno al lado del fuego, no quiere decir que está muerto. Va a seguir vivo, pero está muerto en el sentido de que no tiene vida porque no está con el Señor. Y la verdadera vida es estar en Cristo. ¿Amén? Entonces la idea aquí es que ellos estaban celebrando la liberación, aunque todavía no salían de Egipto, por la palabra que Dios les había dado. Nosotros así estamos, iglesia. Esa es la condición de la iglesia. Nosotros estamos celebrando nuestra salvación a través de Jesucristo, nuestra liberación del pecado, la salvación del alma, nuestra justificación y todo lo que Dios nos ha regalado. Lo estamos ya desde ahorita confesando y celebrando, y lo estamos declarando porque la Biblia nos dice que somos salvos, que somos libres del pecado, que somos libres de la condenación, aunque todavía no venga ese día. Pero va a venir ese día en el que vamos a irnos con el Señor, en el que vamos a entrar en la tierra prometida, pero desde ahorita lo estamos ya celebrando. Desde ahorita ya lo estamos confesando. Por esas razones que Dios lo hizo así. En el capítulo 12 celebra la liberación, la Pascua, aunque todavía no salían. Pero ellos ya sabían que iban a salir por la palabra de Dios. Y nosotros ya sabemos, iglesia, que por la palabra de Dios un día también vamos a salir de este mundo. Dice amén. Vamos a salir también de aquí. Nosotros no esperamos la venida de Jesucristo. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. La venida de Jesucristo la espera Israel. Cuando venga a tratar con Israel después de la gran tribulación. Nosotros somos pre o antes de la gran tribulación. Yo sé que hay un pequeño pueblo por ahí que cree que es después de la gran tribulación, pero nosotros creemos que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia, vamos a salir de este mundo y después viene la ira de Dios, los juicios de Dios a este mundo. La idea es que ya tenemos que celebrarlo, ya tenemos que creérnoslo. Yo entiendo que aquí en el pueblo de Israel había mucha gente, quizás dudaban, o no quizás, que no creían que fueran a salir de Egipto. Imagínense tantos años de esclavitud. No era fácil pensar, ¿a poco así nomás de la noche a la mañana vamos a ser libres? Para que nos suelte el faraón, no va a ser fácil. Y sí, Dios así lo instituyó, no fue fácil que el faraón nos soltara. Yo le he platicado más de una vez en mi testimonio, por decir así, yo fui otro de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Claro que hubo un proceso de lectura, de orar, de que me hablaran y todo eso, pero lo que quiero decirles es de cuando recibí el Espíritu Santo, cuando fui regenerado, cuando tuve una experiencia con el Señor, fue de la noche a la mañana. Estando en mi carro un día en el 89, en junio,
ya como a las 10 de la noche, ahí recibí a Jesucristo a través de una predicación, ahí sentí la gloria de Dios en el carro, ahí estuve llorando, y al otro día fui otro, se fue el cigarro, la cerveza, se fue las maldiciones, se fue la música, se fue un montón de cosas. Pero qué bueno que ahí el enemigo hubiera dicho, ya lo perdí, se acabó. Pero no, después, claro que ha habido una lucha. Han habido caídas, ha habido algunas derrotas, pero lo que tenemos que entender es que la lucha sigue, la batalla sigue, y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que si seguimos creyendo esto, que fuimos libres, que somos salvos, un día se va a hacer literalmente esto, aunque ahorita lo creemos de una forma espiritual. ¿Dice amén? Entonces, la iglesia somos libres, somos salvos, aunque todavía estemos en este mundo, por la palabra de Dios. Es la palabra la que nos hace libres. Es la palabra la que nos alimenta para poder continuar en este caminar. Y recuerden, Israel no tenía el privilegio o la bendición de tener el Espíritu Santo que viviera dentro de ellos como nosotros. Israel solamente era Moisés, que hablaba con Dios, que conocía a Dios. De ahí fuera, el pueblo de Israel no tenía esa bendición. Ahorita nosotros tenemos esa bendición de que si usted quiere conocer a Dios más íntimamente, pues nada más búsquelo de una manera con mucha hambre. Para eso es que hacemos o vamos a hacer esta velada, para orar, clamar, humillarnos delante de Dios, derramar nuestro corazón, gemir, como decía el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado bien en nuestra vida. Ese es el propósito de buscar de Dios. Israel no tenía esa bendición. Ellos nada más sabían que existía ese Dios que no miraba, pero solamente Moisés es el que lo había experimentado. Entonces, cuando el enemigo ve que somos libres, va a querer volver a esclavizarnos. Dice aquí, Éxodo 14:5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Él mismo les había dicho, ¿ok? Pero otra vez, Dios haciendo eso. Y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? ¿Cómo es que hicimos eso? En otras palabras, ¿en qué estábamos pensando? ¿Por qué lo permitimos? ¿Qué pasó? Se supone que Israel era esclavo aquí en Egipto. ¿Por qué lo dejamos ir? Haz de cuenta que Dios los hubiera adormecido y los dejaron ir y después los despierta, por decir así. Y se dan cuenta y dice el faraón: ¿pero por qué lo dejamos ir? Si son nuestros siervos, son nuestros esclavos, se está levantando aquí en Babilonia, Egipto, este imperio. Y vuelve otra vez el faraón a armarse de ese pensamiento: no podemos dejarlos ir. Fíjese bien entonces esto. Mírelo, o tenemos que verlo así. Cuando Satanás ve que el pueblo queda libre, desata una persecución sobre los hijos de Israel. Cuando nosotros venimos a Cristo, es igual, iglesia. Así tenemos que verlo. Si gracias a Dios ya tenemos la armadura de Dios, depende de qué tanto nos armemos, ya tenemos la salvación, ya tenemos el conocimiento de Dios, aunque tenemos que ir adquiriéndolo cada día más y más. Pero recuerden, haz de cuenta que el enemigo se da cuenta de eso. Hey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué lo dejé ir? Se supone que era esclavo mío. Yo lo traía en vicio, lo traía en religiosidad, lo traía en idolatría, lo traía en tanta cosa que existía. ¿Cómo es que lo voy a dejar ir así de fácil? Tengo que seguirlo engañando, tengo que seguirlo esclavizando. Voy a inventar algo, sea trabajo, sea religiosidad, sea lo que sea. Voy a tener que esclavizarlo en algo. Pero no puede servir a Dios, no puede abandonarme, no puede así tan fácil. Esa es la mentalidad que el enemigo está diciendo aquí. ¿Cómo es que los dejé ir? Qué hermoso es entender esto. Imagínense esto, que ya salimos de Egipto,
y que ya se acabó todo. ¿Verdad que como que sería un poquito la vida más aburrida? A lo mejor, no sé. ¿Cómo ven? O sea, si no hubiera retos, si no hubiera pruebas. Imagínense que en el matrimonio todo fuera pura miel, pura miel, pura miel. Por decir así, pura, qué bárbaro, no, y así, usted sabe. Todo bien bonito. Que diga usted algo, amiga, vamos a. Claro que sí, sí. No, nada de desacuerdo. Todo es sí, todo es hermoso, nada de espinas, puras flores. No, pues imagina. Pienso que íbamos a terminar diciendo, hombre, pues aunque esté echando la contra en algo, pues hay que pelear poquito. A lo mejor nos vamos a aburrir, no sé. Ya que estemos con un cuerpo glorificado en el cielo, sí, ya va a ser la perfecta voluntad de Dios. Pero mientras que estemos aquí, las luchas y las pruebas van a tener que, porque nos enseñan mucho eso, iglesia. Yo no puedo comprender a alguien que está enfermo de cualquier enfermedad si yo no he pasado por ahí. Usted no puede comprender a alguien que está pasando por algunas dificultades si usted no ha pasado. Pero si usted ya ha pasado por ahí, usted va a ser más sincero cuando dice, yo te entiendo, yo pasé por ahí, yo sé lo que se siente, sé lo que es estar, digamos, con calentura, con fiebre, dolor de cabeza, con tos, con escalofríos, sé lo que se siente estar bien desguanzado, sé lo que se siente no tener fuerzas de nada, sé lo que se siente no tener hambre y tener que a veces comer a fuerzas, qué sé yo. Bueno, algunos se hacen mal hambre, otros creo que les da más, que bueno. Pero la idea es, vamos a comprendernos más, no vamos a aventar pedradas a alguien que se encuentra en alguna situación. Es fácil aventar pedradas porque esa es nuestra naturaleza, aunque no somos del pueblo de Israel, pero es fácil luego juzgar algo y aventar pedradas. Pero cuando comprendemos algo, entonces vamos a mirar la otra cara y vamos a decir, como decía un pensamiento, ¿no? Me parece que el jueves decía, Ale, en lugar de condenar aquello, en lugar de criticar aquello, vamos a mirar por qué es que está haciendo eso, por qué es que está hablando así o por qué está pasando por esto. Entonces, la idea aquí es de que el enemigo, si Dios lo tuviera amarrado, pues creo que la vida cristiana fuera diferente. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, el enemigo está suelto. Y se dice mucho que está en el segundo cielo y que después de la gran tribulación va a ser lanzado todavía más, legiones más de demonios a la tierra. Por eso es que va a haber una gran persecución. Y por eso que Dios va a mandar un espíritu engañoso a los que no creyeron en la gracia. Porque la gran tribulación es un trato para Israel, ya no para la iglesia. La iglesia ya se fue. Y ya el que se quede, Dios va a mandar un espíritu engañoso para que quizás se deje marcar, no sé. Pero la idea es que tenemos que irnos en el primer viaje. Alguien decía, por ahí vamos a quedar el segundo, a ver qué pasa. No, el segundo, olvídate. Lo más seguro es que ya no lo hagas. Ahí en la ruta que yo tengo, camino por toda la Bambeo y como paso a las 6:40, doy una vuelta desde aquí, desde las 16 hasta aquel lado de Aulo, y luego vengo para atrás. Y algunos estudiantes que no lo hacen en la mañana, que se les duerme el gallo, pues saben que voy a pasar para atrás y dicen, pues me espero la segunda vuelta. Pero no debería de pararme, pero pues a veces como se me paro. Pero nosotros no podemos darnos ese lujo de decir a la segunda vuelta, porque eso no va a ser así. Entonces, iglesia, tengan en cuenta eso. El faraón miró que iban todos saliendo. Imagínense la imagen esa. No sé si así sería o no, pero imagínense todos saliendo y él mirando. Me imagino que pum, despertó y dijo, ¿por qué hice? ¿Por qué los dejé ir? ¿Quién va a construir todo este imperio? ¿Quién va a seguir haciendo todo este trabajo? Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues comienza a hacer una persecución. Y ya trayéndola al presente, recuerde que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Sí, en aquel tiempo allí era literal. Y el faraón y su ejército siguiendo al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que escaparan más pronto. Entonces, ahorita nosotros dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, príncipes,
hay también niveles en el reino espiritual, así como hay serafines, arcángeles, querubines o ángeles, también en lo espiritual hay estos niveles: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. No sabemos con quién luchamos a veces, qué clase de espíritu podemos tener luchando, sean principados, sean gobernadores en tu casa, en tu pueblo, en lo que sea. Pero aquí la idea es que nosotros tenemos que entender bien esto. Tenemos una lucha espiritual, estamos en una batalla, tenemos una guerra espiritual. Y no es con tu vecino, ni con tu esposo, tu esposa, tus hijos, no es con los líderes, es espiritual, es contra principados, contra potestades. Así es como tenemos que verlo para poder juzgar algo mejor. No podemos verlo de una manera literal, porque no lo comprenderíamos. De una manera literal es fácil juzgar algo y nos vamos a equivocar muchas veces. Cuando alguien juzga, usted sabe, tantas cosas que salen que se juzgan, pero en realidad no se conoce todo el contexto, toda la historia, todo lo que se dijo, probablemente todo lo que se miró en alguna cosa. A veces a uno le enseñan nomás cierta cosa, pero no se mira todo lo demás. Y uno a veces lo bueno para juzgar cuando no viste todo el capítulo, por decir así, o toda la película. Entonces, aquí la idea es que hay una guerra espiritual, tenemos una batalla espiritual, y esto es algo que no se nos tiene que dormir. ¿Para qué está? Mire bien, ¿para qué está el capítulo 12? ¿O por qué dice que no tenemos lucha contra sangre? Para que nos armemos. Para eso está, o para eso Dios permite que el enemigo todavía nos zarandee, o nos persiga, o nos haga la guerra, para que nos armemos de toda la armadura de Dios. No nada más de algunos versículos bonitos, de toda la armadura de Dios. Para que nos pongamos, no nada más agarremos la espada, y a lo mejor a veces ni la usamos, sino que también tenemos que ponernos el escudo, y también tenemos que ponernos las sandalias, tenemos que ponernos, fajarnos el cinto, el cinturón, también tenemos que ponernos el casco para que no penetren pensamientos que usted sabe que lucha con muchos pensamientos, y el casco para eso es, para poder echar fuera todo pensamiento que no sea Dios glorificado. O sea, toda la armadura. Imagínense que usted era un soldado bien armado, pero sin casco. Es más fácil que pueda ser herido o pueda ser golpeado. Imagínense usted en una bicicleta o una moto y sin casco, es más fácil que al caer, pues podemos andar sin los sandalias. ¿Por qué? Porque nos vamos a lastimar, por decir así. No vamos a ser sensibles a lo que Dios quiere hacer con nosotros. No podemos andar sin el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, el punto es que tenemos que ponernos toda la armadura. Imagínense, ¿qué tan armados andamos? ¿Cómo sabe qué tan armados estamos? ¿Cómo usted sabe? De repente pasa algo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? Si podemos decir así. ¿Cómo reacciona usted a algo? ¿Le da gracias a Dios? ¿Glorifica a Dios? ¿Se hizo lo que Dios permitió? ¿Se hizo la voluntad de Dios? ¿Aceptó lo que pasó? ¿O reniega? ¿O se deprime? ¿O hace un montón de cosas? La idea aquí es que tan armados estamos. Vamos a darnos cuenta de eso cuando nos pasen algunas cosas. Mientras no pase nada, no vamos a darnos cuenta. A lo mejor vamos a pensar que andamos bien armados, y a lo mejor usted agarra su Biblia, y mayormente en aquellos tiempos que traía una Biblia bien grandota aquí debajo, pues de su brazo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos qué tan armados estamos si no nos viniera nada? Imagínense Pedro. Mi vida doy por ti, en otras palabras, me pongo toda la armadura y voy a dar mi vida por ti. Venga lo que venga, pase lo que pase,
tiemble, truene o llueva, lo que sea, cae granizo, yo no te voy a negar. Me da cuenta que Jesús le dijo: si supieras la armadura que traes, no tienes nada. Las primeras que te van a preguntar si me conoces, lo vas a negar. Te vas a dar cuenta que estás bien desarmado. Te vas a dar cuenta que no tienes fe. Te vas a dar cuenta que te falta mucho, Pedro. O que te falta la llanura del Espíritu Santo. La idea es que a veces pensamos así, que sí podemos, que sí lo hacemos en algunas cosas. Viene la prueba, viene la lucha, Dios permite poquito nos zarandean, y entonces ¿qué hacemos? Acuérdate, ese es el propósito. Por tanto, por esa razón, por esa causa, por ese motivo y todo lo demás, toma toda la armadura. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por los retos? Gracias a Dios por la prueba. Gracias a Dios por los golpes. Gracias a Dios por la pobreza, por la riqueza, por la enfermedad, la salud, por todo. Gracias a Dios por todo. Eso nos debe de hacer buscar más de Dios, porque con el que Dios está tratando es contigo. No era con el faraón, no era con los egipcios, ellos ni lo conocieron a Dios. Ellos se perdieron todos. El propósito era que Israel conociera quién era el Dios que los creó. Y qué bendición de tantas naciones, solamente Israel. Y por eso dice Deuteronomio 8:1: y te probé, y te afligí, y te traje por el desierto para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, si habías de servir a Dios o no. ¿Y qué hicieron? No le sirvieron. Todos los que salieron no entraron, excepto ni Moisés, por decirlo así, excepto Josué y Caleb. Los que entraron son los que nacieron ya en el desierto. Entonces, ¿verdad que sí es un ejemplo muy grande todo esto para nosotros? ¿Verdad que sí, iglesia? Son Gálatas dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo que el jueves decía Ale, querían volver otra vez a los rudimentos de la carne o de los mandamientos o de la ley, y querían guardar un montón de preceptos y un montón de estatutos y todo lo que decía la ley. Querían seguirlos aplicando. Y usted en el libro de Hechos fue una persecución acérrima de todos los judíos, fariseos, todos los religiosos contra Pablo. Todo el capítulo del 9, 10 para adelante fue una pura persecución contra Pablo. Donde sea que Pablo iba a predicar, ahí iban los religiosos a hacerle la guerra y a decirle: este está mal y este anda diciendo esto y esto. La idea es que dice aquí: estad firmes. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo, lo que Pablo dice, no recibimos el Espíritu Santo por haber obrado mucho, por haber hecho penitencias, sacrificios, por haber hecho un montón de cosas. Lo recibimos por fe, porque creímos en Jesucristo, porque abrimos nuestro corazón, porque creímos en la gracia de Dios. Lo recibimos porque es un regalo de parte de Dios. Entonces no es porque nosotros lo merecíamos y hicimos algo. El enemigo no va a querer que seas libre para adorar a Dios. Él va a querer siempre tenerte como esclavo. El enemigo no va a querer que evangelices, que testifiques para que las almas no se salven. Todo, imagínate tantas cosas que el enemigo quiere tenernos. Incluso a lo mejor algunos interpretan. Me acordaba cuando él estaba predicando eso, de recién que viene a Cristo, pues algo que yo entendiera, que ya no soy de este mundo y ya no era de este mundo, y por tanto ya todo el mundo estaba mal. El fútbol, un montón de cosas, la lotería, ir aquí a la feria, todo estaba mal. Y ahorita pues yo sé que también no vamos a irnos al otro lado, ¿se entiende, no? Pero el punto es de que todo estaba mal, un montón de cosas estaban mal, y era era mucha carga, por decirlo así. Quizás a algunos les gustaba o no sé, pero la idea es que todo eso trajo pues mucha confusión, en embargo. Entonces la idea aquí es que el enemigo no va a querer que oremos, va a querer tenerte metido en tanta cosa. Y yo decía que no era de este mundo, y recuerdo que algunos de mis amigos, su interpretación a eso decía: andábamos trabajando, digamos que andábamos buscando fresa, o en la coliflor, o en el pepino, decían: pues si Rodolfo deja la fresa o deja el coliflor, total, a ella que le interesa, no es este mundo, ya no dice que
la idea es, como ya no era este mundo, pues ya no le interesaba nada. Y qué mensaje tan más mal dado. A veces se interpreta por no saber explicarlo. Entonces la idea aquí es que, recuerda esto, fuimos libres, claro, no vamos a usar esa libertad para pecar, claro que no. Entonces dice aquí, y el ángel de Dios que iba delante del campamento, ya salieron, ok, acabamos de hablar un poquito, ya salieron, no creo que Dios me diga como Israel, deja ir a mi pueblo, aguantes un poquito. La idea es que ya salieron, pero cuando iban ahí dice, se apartó e iban en pos de ellos. O sea, el ángel de Dios que iba delante del campamento, mire bien, iba delante del campamento, se apartó e iba en pos de ellos, y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y era una nube, y era nube y tiniebla para Egipto, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué estaba pasando aquí? De noche, esa nube se ponía en Israel y eran tinieblas. Era noche en el desierto totalmente. Imagínense, estaba noche. Si había estrellas, esa nube cubría a Israel para que estuviera bien oscura y no pudieran hacer nada. O no pudieran, a Egipto y no pudieran avanzar. Y para Israel, de noche era la columna de fuego y de día era la nube. Imagínense, de día el calorón, los egipcios del solazo y Israel a gusto, debajo de un árbol, por decir así, en la nube. Imagínense, eso era para que, para que creyeran, ¿no? Era para que dijeran, no, pues no nos queda otra más de Dios es grande, Dios es poderoso, mira lo que está haciendo. Cambió, nos iba alumbrando, por decir así, el Espíritu Santo no nomás iba adelante, sino también atrás. Después se puso atrás para seguir alumbrando a Israel. Eso es algo tremendo, pero aquí la idea es que pura renegadera, así como ustedes han de comprender, pura renegadera iban haciendo. Es el mismo Dios que tenemos. Tenemos que tener cuidado de no renegar cuando venga algo a nuestra vida, cuando vemos el faraón, cuando vemos los egipcios, cuando miremos que no hay nada, que está el puro mar, cuando miremos que no hay escapatoria, cuando miremos, ¿por qué vamos a hacer? Dios sabe lo que va a hacer, amén. Hay que descansar en la mano de Dios. Déjate, no te preocupes, porque preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Ocúpate cuando ya de veras Dios te lo está diciendo, pero mientras, ¿para qué te ocupas? Eso te causa estrés, por supuesto. Entonces, esto pasa. Qué hermoso poder mirar todo esto. Los hijos de Israel, les dice Dios para que les cuenten a sus hijos cómo Dios los sacó. Eso es otra cosa importantísima. No quiero pasar por alto. Cuando en el capítulo 12 les dice, cuando sus hijos les pregunten por qué esto y esto y esto y esto, es para que ustedes les digan cómo Dios obró y cómo Dios los sacó con mano fuerte, con mano poderosa, con señales, con milagros, y cómo ahogó al faraón y todo eso, para que le platiquen a sus hijos del Dios que tienen. Es una responsabilidad de nosotros como padres. Hay que platicar a nuestros hijos del Dios que tenemos. Por eso es importante armarnos de toda la armadura, pero cuando vengan aquellas cosas, comprobemos que la armadura de Dios sí es real y sí existe, y vamos a poder decirle con más seguridad a nuestros hijos de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que si confiamos en Dios y probamos a Dios, es mejor para nosotros. Entonces aquí la idea es que después de que pasó todo eso, claro, Moisés clama a Dios y le dice, Dios le da las órdenes que tiene que hacer, que tienes en tu mano, pues una vara, ok, pues ¿qué has hecho con la vara? Pues si ha hecho un milagro, bueno, pues úsala. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado, tenemos que usar los dones, tenemos que usar los talentos, tenemos que usar la fe que Dios nos ha dado. Hay que usarla. Si usted siente orar por alguien, ore. A lo mejor usted tiene, Dios lo usa en sanidad, usted siente dar una palabra de sabiduría de él, a lo mejor Dios lo usa en esa área. Lo que a usted le guste, lo que usted sienta, hágalo para la gloria de Dios y usted verá si funciona o no. La idea es que tenemos que hacer lo que Dios le está haciendo sentir. La idea es que toda la noche estuvo la columna de fuego, Egipto en un lado, Israel en otro, en la orilla del mar. Toda la noche dice que Dios estuvo soplando un viento fuerte y pareciera como que las aguas comenzaron a congelarse con ese viento fuerte que Dios
estaba causando. Y se congelaron las aguas, bien congeladas. Imagínense eso. Qué maravilla, ¿no? Qué milagro. Alguien decía, por ahí un incrédulo se empezó a caminar y de repente le hizo todo el agua, a ver si estaba dura, pero no se desbarataba. Porque dice que se congelaron, quedaron paredes, por decir así. Ya lo que dice que se congelaron, no es que estaban ahí. Si no, Israel no pasaba. ¿Usted pasaría así? Si miran las aguas que están como que se vienen, no se vienen, tendría desconfianza. Dice que se congelaron. Un viento helado, fuerte hizo Dios. Bueno, la idea es que, ¿qué pasó? Volvieron las aguas y volvieron los carros después, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos. Aquí termina o se acaba la historia del Faraón y de Egipto, pero no del diablo, ¿eh? Pero también se va a acabar un día, ¿verdad que sí? También se va a acabar un día. Mientras esté aquí, va a seguir haciéndonos la guerra. No va a poder usted amarrarlo ni atarlo porque Dios lo tiene suelto, lo va a atar hasta el milenio. So, la idea es que hay que darle gracias a Dios por ello. Dios así lo instituyó, aceptar la voluntad de Dios. Dios lo tiene suelto, también a sus demonios. ¿Con qué propósito? Para que nosotros conozcamos el poder de Dios, para que nos armemos de Dios y tantas cosas que podríamos decir en esto. Para eso Dios lo permite, no lo tiene suelto y no está en esa posición para nuestro mal, está para nuestro bien. Véalo así, está para nuestro bien. Si tú piensas que el diablo es tu esposo, pues está para tu bien. Ni modo, algo bueno tiene que salir de ti, o tus hijos, o quien sea, tus padres, es para tu bien. Acuérdate, Dios está tratando contigo, no con Egipto. Claro, también el trato es para los demás que te rodean, pero es más para ti porque tú eres el que está en esa situación. Entonces, es bueno poder entender esto, ¿verdad que sí? Entonces, concluimos, terminamos. El diablo que los engaña va a tener también su final, se puede decir. Mientras que esté aquí, ya escuchamos todo esto. Dios no se va a equivocar ni se ha equivocado en lo que Él permite. Un día, después del arrebatamiento, vienen las bodas del Cordero, después venimos con Cristo para poder, que viene en el juicio de las naciones. Después Satanás es amarrado, entramos en el milenio, y dice aquí que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Mire qué privilegio, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Existe el infierno, existe el lago de fuego, iglesia. La bestia y el falso profeta, ellos fueron arrojados después del juicio de las naciones, antes del milenio. Y cuando Satanás es arrojado después del milenio, después antes del juicio final, ya tenían allí 1000 años la bestia y el falso profeta. Quiere decir que aquí termina el corrido de estos tres famosos, por decir así. Aquí se acaba la historia de ellos. Aunque después del milenio, claro, Satanás se suelta un poquito, pero después se está alzado al lago de fuego. La idea es que Dios se acabó con el Faraón en el tiempo que Él quiso, nos enseña a nosotros todo esto. Ahorita estamos en este presente, viviendo en este 2021. Dios también va a llegar un día en que va a concluir con todo esto. ¿Dice amén? Y nosotros como iglesia tenemos que vernos así. Tenemos que vernos que somos más que vencedores y vamos a seguir confesando que ya hemos sido libres de la esclavitud. Y vamos a creerlo. Vamos a seguirlo viviendo, por eso venimos a la casa de Dios para seguirnos alimentando y de esta manera vamos a poder seguir adelante en este desierto. Amén. Póngase de pie, gloria al Señor, dale un fuerte aplauso hermano al Señor, si usted entendió, si Dios le habló y que no